Señor, te adoramos, porque si no fuera por Él, nuestras almas estarían sin paz, estarían perturbadas, estarían intranquilas. Señor, rogamos, Padre, que cada uno de los que estamos aquí congregados podamos gozar del poder, de la presencia de tu Espíritu en medio de nosotros. Señor, ese consolador ha sido dejado para que complemente y lleve a cúspide la obra de Cristo de manera aplicativa sobre nuestras vidas. Por eso rogamos a ti, Padre, que mediante el poder del Espíritu Santo sea concedida la gracia, Señor, de poder disfrutar de la paz que tu Hijo estableció y que dejó y que dio. Te honramos, Señor, y te veneramos por el misterio del Evangelio, por darnos la gracia y la luz en cosas que el hombre en su humanidad no puede conocer, no puede ver y no puede entender. Oramos, Padre, que bajo el poder, la gracia y la iluminación de tu Espíritu podamos inquirir en tus santas cosas, Señor. Te honramos, Padre, y te adoramos por el día glorioso de hoy. Gracias, Señor, porque a pesar de que es un día frío, a pesar de que estamos en tiempos de pandemia, aún así nos concedes la bendición de podernos congregar. Privilegio que otros hermanos en la China, en la URSS, no gozan, Señor. Gracias por esta bendición y gracias, Señor, por cada hermano haberse esforzado en este día y en este tiempo, Señor, por venirse a encontrar contigo y con tu iglesia. Padre, te alabamos, te honramos y te glorificamos. En los méritos de Cristo te damos gracias. Amén. Bueno, hermanos, podemos entonces, como decíamos, ir al libro a los Efesios. Estamos en Efesios capítulo 2, versículo número 14, nos compete para el día de hoy. Bueno, hermanos, entonces dice el versículo 14 de la siguiente manera. Porque Él, es decir, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, como le di hace un momento el hermano Alejandro. Entonces, hermanos, hagamos una retoma, porque vamos avanzando, y yo sé que a medida que vamos avanzando, sí, nos van olvidando ciertas cosas que ya hemos considerado. Versículo número 11 nos habla acerca de la señal del pueblo de Dios. Entonces, siempre deben haber cosas que distinguen a un grupo de otro grupo, y en este caso al pueblo de Dios de los que no son pueblo de Dios. Y la señal que nos distingue es, en el Antiguo Testamento era la circuncisión, en el Nuevo, el bautismo. Versículo 12 nos habla acerca de las personas que están fuera de la iglesia. El versículo 12 nos habla de los tiempos del Antiguo Testamento, donde los gentiles estaban fuera de la iglesia. Ellos no formaban parte del pueblo de Dios. Para el Nuevo Testamento, ahora los gentiles entran a formar parte del pueblo de Dios. Sí, antes no gozaban de esa condición, ahora sí gozan de esa condición. Pero esa condición propia de los gentiles le es concedida a todo el mundo que es gentil o solamente a algunas personas que son gentiles. Sabemos que no todas gozan de esa condición, solamente algunos gentiles. Por ejemplo, Colombia, ¿es una nación gentil o no? Sí, es una nación gentil. Segundo, de toda Colombia, todos gozan de estar, la mayoría del pueblo colombiano está en la condición de estar fuera de la iglesia del Señor, ¿sí o no? Entonces, a eso es que me estoy refiriendo. Que los gentiles les fue concedida esa gracia de entrar a formar parte de la iglesia, pero que solamente los que son creyentes llegan a formar parte de la iglesia y sus hijos, nadie más. Entonces, por eso hablamos que el versículo 12 nos habla de los que están fuera. Versículo 13 nos habla de los que están dentro de la iglesia, ¿sí? Sabemos que si una persona nordicista es un asistente regular, ¿sí? Regulares quiere decir que viene cada 8 días, viene por espacio de un semestre, un año. Esa persona la consideramos que está dentro de la iglesia, ¿sí o no? No. Recordemos que los que están dentro de la iglesia son solamente los que son miembros de la congregación.
Así era desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento habían personas que estaban en medio del pueblo de Dios, pero solamente los que tenían la membresía, el reconocimiento que se identificaban como pueblo de Dios, lo que implicaba que tenían la señal, eran considerados que eran miembros de la iglesia. De esta manera, hermanos, es que nosotros entramos al versículo número 14. Pero quiero hacer una salvedad respecto al ejercicio que hicimos hace 8 días, ¿sí? Si ustedes observan, hace 8 días no solamente hablamos en el versículo 14 de los que están dentro, sino que hablamos de un grupo especial. Casi no lo mencionamos siempre, pero hablamos de un grupo especial que son los niños o los jóvenes, y de los privilegios gigantescos o de las riquezas de la gracia que ellos disfrutan al día de hoy, ¿sí? Eso lo dice el versículo número 13 explícitamente. El versículo 13 habla particularmente de los niños, no habla. Entonces, a nivel de hermenéutica, es decir, o a nivel de exégesis, es decir, de reglas para interpretar la palabra del Señor, la interpretación del texto es simplemente los que están dentro, ya. Pero el pastor hizo uso de una aplicación y de manera aplicativa dio una aplicación. ¿Cuál fue la aplicación? El manejo que se le da a los niños en el medio de la congregación, ¿sí? Y el pastor entró a hablar de un tema que era la adopción, cosa del cual Pablo ya había hablado en el primer capítulo, en los primeros versículos, pero que tal vez algunos de ustedes no habían entendido todo lo que implica la adopción y cómo la doctrina de la adopción se viene desarrollando desde el Antiguo Testamento y el tratamiento que se le dio en el Antiguo Testamento. Creo que no sé por qué no se escucha bien. Bueno, voy a intentar subir más a ver si de pronto se escucha mejor. O acá la camisa. Bueno. Entonces, de esta manera, ya, gracias. Tocó aquí cambiarnos totalmente. Bueno, acá, por acá nos ayuda un poquito mejor. Ahí espero que sí, ahí creo que se escucha mejor. Entonces, hermanos, eso es un uso aplicativo, que se tiene la licencia perfecta para hacer eso en cualquier texto de la palabra del Señor. El pastor, ¿por qué lo hizo? Uno, por el proceso en el cual venimos, del entendimiento de lo que es la iglesia. Si hay una crisis ahorita a nivel del globo, de todos los cristianos en todo el planeta, es el hecho de poder entender qué es la iglesia. Hoy en día el punto doctrinal a discutir no es tanto la escatología. Yo soy amilenial, yo soy postmilenial, yo soy premilenial. No. El punto más álgido de discusión entre la comunidad cristiana a nivel de todo el globo terráqueo es qué es la iglesia. Y en ese sentido lo reconocen varios teólogos. Por ejemplo, tú encuentras eso en la teología Erickson. Por ejemplo, citando a Rand, que es un teólogo europeo del día de hoy, ¿sí? Y ellos reconocen perfectamente que esta situación se da en esos términos. Entonces, de esta manera, hermanos, el versículo 14 nos habla entonces un poco más allá. Y de esta forma, hermanos, es que el deseo es que nosotros podamos entender en este peregrinar que el Señor nos trae de la doctrina, de la verdad de la doctrina y lo que es la reforma, cómo fue la reforma en sus inicios, que nosotros podamos entender, hermanos, la diferencia y el trato que se le da pastoralmente y eclesialmente a un niño, a un joven en la iglesia, ¿sí? Y usted entienda que una cosa es el manejo que se le da a un niño, a un joven en un contexto bautista reformado, y otra cosa es el manejo que se le da en un contexto reformado presbiteriano. El niño se ve totalmente diferente. En un contexto reformado presbiteriano, el niño es miembro de la iglesia, es hijo de la iglesia y ha sido adoptado por el Señor. En un contexto bautista reformado, el niño no se reconoce como un niño adoptado por parte de Dios Padre o por parte de Cristo. No se le considera así. Tampoco se considera miembro de la congregación. Por lo tanto, el niño y el joven no gozan de los deberes ni de los derechos a nivel de iglesia, ¿sí?
y hay otro manejo totalmente diferente para él a nivel congregacional. Eso marca una diferencia gigantesca y abismal entre lo que al día de hoy se llama la reforma. Al día de hoy, las dos corrientes se le identifican como reformadas. Sin embargo, históricamente, si ustedes han observado en el peregrinar que venimos con el hermano Alejandro, los reformadores, en sus inicios, ellos nunca reconocieron como una iglesia reformada a los hermanos que hoy en día llamamos bautistas, pero que históricamente se llamaban anabaptistas. Ellos son sus abuelitos, por así decirlo. Históricamente no fue así. Ellos no reconocían que los anabaptistas eran reformados. Pero al día de hoy, en Latinoamérica, por causa de que el entendimiento ha sido un poco más lento, se ha metido más la herejía, por ejemplo, el concepto dispensacional, de ver que la iglesia es diferente a Israel. Eso ha generado que la iglesia se demore más en entender. Y por eso al día de hoy hay hermanos de contexto presbiteriano reformado que les toca desde un seminario bautista comenzar a botar ápices de la verdad reformada presbiteriana. Y le toca muy disimuladamente mostrarla. Porque cualquier hermano escucha alguna cosa que le suena como raro. Son ovejas, se asusta, sale y se va. ¿Sí? Entonces son situaciones que nosotros al día de hoy tenemos que sortear y que espero que entendamos, hermanos. Dentro de eso, hermanos, el deseo también es que podamos entender a través de la escuela dominical con el hermano Alejandro, a través también de lo que el Señor nos muestra aquí a través del libro de los Efesios, el hecho de la diferencia tan grande que hay entre lo que es una iglesia reformada con un corpus doctrinal estructurado, avalado por la historia, y lo diferente que es una iglesia que es una colcha de retazos doctrinales, ¿sí? Me imagino que usted me entiende cuando yo digo una colcha de retazos. Entonces coge un pedacito de, digamos, el reformador, digamos, Lutero, coge un pedacito de por allá de MacArthur, coge un pedacito de por allá de Scofield, coge un pedacito por acá de los hermanos libres, coge un pedacito por acá de los pentecostales y comienza haciendo una colcha de retazos. Entonces realmente esto es algo, esto es un peligro al día de hoy para la iglesia, pero es a lo que a los hermanos les gusta. Entonces el pastor lo que hace es acomodarse al gusto de la iglesia y de esta manera es que al día de hoy vemos iglesias que históricamente no eran, ¿sí? Entonces, solamente para que nosotros, el Señor nos dé entendimiento en lo que implica y lo que es una iglesia reformada, con una estructura histórica, teológica y con un corpus doctrinal definido y que ha sido avalado también por la historia. De esta manera, entonces, entramos hoy al versículo número 14, hermanos, titulando el sermón La paz al interior del pueblo de Dios, ¿sí? Dentro de esto, hermanos, el primer capítulo para mí, en mi vida personal, fue un peregrinar de 10 años para poderlo digerir, masticar, ¿sí? Porque el capítulo 1 de los Efesios es sumamente profundo. Habla de términos como la predestinación, proorixo, habla de la elección, ecletos, habla de la adopción, habla de la obra redentora de Cristo. Si Cristo murió por todo el mundo o Cristo murió solamente por su pueblo, cosa que discutió bastante el siervo Spurgeon en sus tiempos y que muchas veces la iglesia no fue asertiva a esa predicación, ¿sí? Ahora, para entrar al capítulo 2, a mí personalmente, en mi peregrinar, a mí me ha costado 20 años para poder llegar a entender, a digerir, porque no es fácil el capítulo 2 a los Efesios. Y dentro de eso, el versículo 14, para muchos leerlo, el versículo 14 y 15 sonarán sencillos, ¿sí? Pero esos versículos son sumamente complejos. Cuando tú tienes que mirarlos en griego, porque pararse aquí es exponer las palabras de Dios, es muy complejo, porque toca consultar comentaristas en griego, alemanes, británicos y americanos. Y no es fácil, porque toca ir a profundizar más allá para traer el mensaje al día de hoy. Y más aún, cuando después de que todos escucharon el mensaje, dice, bueno, y todo eso era para esto. O una hora, yo ya sabía eso. Se sabe la persona diciendo eso. Esas son cosas que a los que predican nos dejan
en claro el duro trabajo, lo que es la predicación. Puede ser que tal vez para usted sea sencillo y ojalá lo sea, que el Espíritu Santo se lo ponga en esos términos. Pero el trabajo exegético que está detrás es bastante arduo, porque no es un texto nada fácil. Vamos nuevamente a leerlo. Espero que, hermano, por favor, se concentre, porque hay dificultades en la parte de traducción al español, inclusive en la versión Valera. Voy a leer el versículo 14 y 15. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Voy a leer la versión Américas, que va a sonar un poco bastante afín a lo que estoy leyendo acá en la versión 60. La versión Américas dice así: porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hasta ahí suena bastante parecido. Aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Entonces, creo que suena muy parecido, o prácticamente lo mismo. Pero cuando leemos en la nueva versión internacional, dice así. Note, por favor, usted si hay alguna diferencia o no. Porque Cristo es nuestra paz. Hasta ahí estamos. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante un sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Hasta ahí la traducción es algo dinámica, se dice así, y es aceptable. Pero aquí hay algo. Versículo 15. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Se alcanza a lograr y a notar la diferencia que hay entre la 60 y la nueva versión internacional en esa traducción del versículo 15. Según la 60, ¿qué fue lo que se anuló o se abrogó? Las enemistades. Pero según la nueva versión internacional, ¿qué se anuló? La ley. Es muy diferente. Por eso le digo, hermanos, el peregrinaje de 20 años. Cuando uno a veces no lee los originales, cambian ciertas cosas, en algunos casos. Para este caso, tenemos que reconocer, hermano, vuelvo y repito, este trabajo de esta semana fue un trabajo bastante exhaustivo porque tuvieron que recorrerse varios comentaristas, ¿no?, en griego, bajo los criterios también que los que me he formado en ese campo, y entrar a entender realmente cuál de las dos son la mejor traducción. Y la mejor traducción para este caso es la nueva versión internacional. Yo personalmente no me caso con esa versión, pero en este versículo número 15 es la mejor traducción que tenemos. Allí, Pablo, en el griego, hay bastantes razones de peso para decir que la mejor traducción sí es cuando dice, pues anuló la ley. No la enemistad, ¿sí? Entonces, sin embargo, hermanos, no alcanzamos a llegar hoy hasta el versículo 15, sino solamente vamos a considerar el versículo 14. Pero para poder entender algunas cosas del versículo 14, yo tengo que dejar en claro eso del versículo número 15. Entonces, ¿de qué nos sirve el hecho de corregir tal vez la traducción? Dos cosas. Número uno, saber que hoy nos vamos a cerrar solamente y a tratar solamente el hecho de que derrumbó una pared o derrumbó la enemistad. Sí, eso fue lo que derrumbó. Y nos queda para el sermón siguiente de los Efesios el considerar el hecho de que abolió, el hecho de que anuló, el hecho de que quitó la ley. ¿Y qué significa eso? ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿Cómo entender eso? No es para nada fácil, hermanos. Por eso el ministro Pedro decía claramente acerca del apóstol Pablo, que realmente había cosas de él que eran difíciles de entender, ¿sí? Y eso toma tiempo de estudio, hermanos, bastante tiempo. Entonces, hermanos, teniendo en cuenta que del versículo 14 solamente vamos a considerar el hecho de que él derrumbó la pared, por eso titulamos el sermón
la paz al interior del pueblo de Dios. Hermanos, en los tiempos del antiguo pacto, como decía el hermano Alejandro, había algo que era característico. Era que si usted quería participar de la cena del Señor, primero tenía que, ¿qué? Perdón, antes de participar de la cena pascual, tenía que, ¿qué? Estar circuncidado. Y así lo cita perfectamente Moisés en el libro del Éxodo, cuando dice: mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. Ahí claramente se nota que para participar de la cena tenía que, ¿qué? Primero haber sido circuncidado. Por eso, uno, no el único, sino uno de los requisitos para participar de la cena, ¿cuál es? Haber sido pero bautizado en el Nuevo Testamento. Hermanos, esa diferencia entre que el uno sí pueda participar de la mesa y el otro no pueda participar de la mesa, eso sería que generaría una enemistad en el interior del producto. Eso generaba enemistad, ¿sí? Entonces, en Europa, al día de hoy, los alemanes son aceptados. Tú llegas y de pronto vas a un templo, a uno de estos almacenes de cadena, a comprar una buena máquina, un buen taladro, una buena pulidora, una buena hidrolavadora, tal vez si la haces de esa marca, y vas y te venden una marca, de pronto una Bosch, y dice Made in Alemania o Germany, ¿sí? O hay otros que son, tú vas detrás de un buen taladro, que es un Divo, que eso ya es americano, es americana el juego, ¿sí? Y entonces nosotros aceptamos esos productos como tercer mundo, porque aquí no producimos taladro ni nada de eso, aunque pudiéramos hacerlo. Sin embargo, en Europa no es así. Los alemanes son estigmatizados allí, todo por su historia. Y todos sabemos lo que pasó durante varios siglos, varios años, perdón, con un señor alemán llamado Adolfo Hitler. Y bajo este señor es que ha sido el pueblo alemán utilizado todavía, inclusive hasta el día de hoy. Entonces, hermanos, había unas diferencias y esas diferencias marcaban una enemistad. Al día de hoy todavía en Europa hay una enemistad entre los alemanes y el resto de los europeos. No hay de por sí esa coinonía o esa parte afectiva como que somos de la misma carne, los europeos. No lo hay. Sin embargo, llega un alemán acá a Colombia y dice: es alemán, uno lo mira y todo, que está así en blancos y todo, ¿sí? Sus características y uno queda deslumbrado por eso. Pero allí no, allí todavía hay una enemistad. Entonces, hermanos, de la misma manera, es entendible que de pronto alguna persona quiera sentarse en la mesa sea el Señor y no pueda hacerlo. Ahí hay algo, ¿sí? Uno se incomoda. Y es difícil para el pastor, a veces para así decir: no, no se puede hacer esto o no se puede hacer aquello. Pero lo hace por capricho de él o lo hace porque la palabra del Señor así lo manda. Es diferente. Entonces, el trabajo pastoral ahí no es fácil. Aparte de eso, cuando nosotros vemos esta señal en el Antiguo Testamento, vamos un poquito más adelante y encontramos a un personaje llamado David. Era un muchachito, era un joven. Tal vez de pronto la edad de Miguel, ¿sí? Era un muchacho que apenas estaba saliendo de la casa de sus padres y que todavía estaba bajo la tutoría de ellos, en el cual dice el relato bíblico así: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque después del Dios viviente? Hermanos, el hecho para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era claro. Estaban los que estaban dentro del pueblo y estaban los que estaban fuera del pueblo. Los que estaban dentro del pueblo se identificaban con algo, la señal. Y los que estaban fuera también eran identificados claramente. La señal. Ellos no tienen la señal. Y David llega y mira a ese filisteo y lo llama como un incircunciso, ¿sí? Entonces, no tener la señal del pacto implicaba ¿qué? Que era una persona profana, que era una persona irreverente, ¿sí? Eso implicaba. Al día de hoy, hermanos, es más compleja la situación, porque al día de hoy en las iglesias
se da la señal del pacto a quién? A los creyentes, se supone, ¿sí? Pero ¿a quién se da en el común denominador de la mayoría de las iglesias esa señal? Bueno, a los adultos, sí. A todos. Llegó el hermanito, se quieren bautizar, tenemos un curso bautismo, bautícese. Y hoy día todo el mundo se bautiza. Entonces, usted se imagina lo complejo que es eso, ¿sí? Para darle a entender a la persona más cosas, es más difícil todavía. Porque antes era profano el que no tenía la señal. Hoy en día, todo el mundo la tiene, no es quien es profano, ¿sí? Hoy en día lo profano no es quien no tiene la señal, solamente, sino que lo profano es el mal uso que se le da a la señal. Porque hoy en día todo el bautismo se le da a todo el mundo, como si fuera un panfleto de la iglesia. Toma hermano, bautícese. El otro hermanito, bautícese. ¿Sí? Y es muy difícil, y se ha llegado a dar otra situación al interior de la iglesia en ese sentido. Es usted tal vez de las personas que tienen sus hermanos en la carne, y entonces su hermano en la carne conoció que usted llegó a conocer de Cristo, y su hermano en la carne le dice, hermanita, ¿cómo le ha ido en la iglesia? ¿Sí? Usted llega y siente como un cierto tono por allá cuando le dice, hermanita. O cuando le dicen a usted, bueno, ¿y cómo están sus hermanos allá de la iglesia donde usted va? ¿Sí? Y ya se ve uno como una connotación, sus hermanos. ¿Sí? Entonces, hay una enemistad ahí, hermanos. Hay una diferencia. Y ellos lo tienen en claro. Que no saben cómo interpretarlo, sí, pero la hay, la reconocen. Intuitivamente ellos no saben qué es, pero estáis. De la misma manera, hermanos, nosotros somos testigos de la situación que se encontraba José con respecto a sus otros hermanos. Sus otros hermanos lo querían a él, lo amaban, lo aceptaban, compartían con él con libertad. No, no había esa coinonía. Había una enemistad al interior de ellos. Hermanos, el texto que estamos considerando acá nos muestra que Cristo quitó la enemistad entre quién? En medio del pueblo de Dios, ¿sí? Y al quitar esa enemistad, ¿qué puso? La paz de él al interior de la iglesia, ¿sí? Pero desafortunadamente, al día de hoy, muchas veces la situación entre los hermanos de las iglesias es como la situación de José y los otros hermanos. Es una situación tensionante. Hay celos, hay envidia, hay rivalidad, hay odio, hay pelos, pero no me miró, no me saludó, no esto, no aquello, ¿sí? Hay muchos elementos que saltan a la vista y que se levantan como un muro. Recordemos que el texto dice que Cristo quitó el muro, pero a nosotros nos gusta levantar paredes. Así no sepamos de construcción. Nos encanta, hermanos. Entonces, hermanos, si nosotros vamos un poco más en el Antiguo Testamento, llegamos al profeta Ezequiel. Y Ezequiel 44, versículo 9, dice así acerca de esa enemistad. Así ha hecho Jehová el Señor. Ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne. ¿Si notan la diferencia? Desde el Antiguo Testamento había una clara diferencia entre ser circuncidado del corazón y ser circuncidado ¿dónde? En la carne. En el Nuevo Testamento también se marca esa diferencia entre haber sido bautizado en el Espíritu y haber sido bautizado ¿dónde? En la carne. Si notan el paralelo, hermanos, perfecto. No es que el uno representaba al otro, como de pronto algunos hermanos lo ven. De esta manera, hermanos, nosotros observamos allí en el versículo 9 diciendo así el profeta. Así ha hecho Jehová el Señor, ningún hijo de extranjero. Los extranjeros vienen de lejos, ellos no están cerca, ¿cierto? Eso pasa en una nación. Los venezolanos están lejos, los de Costa Rica están lejos, los americanos están lejos. ¿Se acuerdan del contexto? Los que están lejos y los que están cerca. Incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Hermanos, allí se nota que claramente vemos una diferencia bien marcada entre los que están, otra vez lo repito, dentro del pueblo de Dios y los que están fuera del pueblo de Dios. Los que son nativos del pueblo de Dios, que han nacido de nuevo, y los que se encuentran fuera y que no tienen y no gozan de la señal.
Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir al respecto, hermanos? Voy a rogarle por un momento. Vamos a Génesis capítulo 3. Natalia, ¿o me regalas el otro? Sí, pero se dejó cargar 2 horas, tan raro. Génesis capítulo 3, hermanos. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice allí Moisés acerca de esta enemistad. Capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Si nosotros observamos, hermanos, el versículo 15 habla claramente de una enemistad, ¿sí? ¿Enemistad entre quién? Entre los que son del pueblo de Dios, que están en la iglesia, y los que están fuera de la iglesia y que no son pueblo de Dios. Esa es una cosa que nosotros notamos allí. Sin embargo, tal vez hay otros elementos que no hemos observado allí. Y es el hecho de que el Señor había ya prometido acá a alguien, una simiente, un descendiente. Hermanos, yo no sé si ustedes lograron ver en los años que tienen lo que revela ese pasaje, pero ese pasaje es majestuoso, ¿sí? Es un pasaje poético. Yo no sé cómo puedo decirle, por ejemplo, vamos a suponer que Sarita ya es una dama y entonces se casó con Pepito y tienen su hogar. Ellos se mueren y estando esa pareja muerta, Dios dice, ustedes van a tener un nacimiento. ¿Y sabe a quién se lo dice? Al sepulcro de Sarita y al sepulcro de su esposo. ¿No tiene sentido? ¿Cómo así? O sea, no se puede. ¿Sí me entiende? Si usted entiende lo que está pasando allí en el capítulo 3, es eso. Dios está frente a la lápida de dos personas y le dice a la mujer, dice acá, perdón, ahí le está hablando la serpiente. Y después de hablar a la serpiente, la parte B, lo que le dice la serpiente es, y pondré enemistad entre ti, serpiente, y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú te herirás en el calcañar. Yo pregunto, ¿esos dos personajes, Adán y Eva, estaban vivos en ese momento o estaban muertos? Estaban muertos. Ya había venido el juicio de Dios sobre sus vidas. Y Dios, frente a ellos, lo que hace es ver dos lápidas, dos sepulcros, dos muertos, y les dice, ustedes van a tener un hijo, van a tener una simiente, y esa simiente va a traer salvación. Yo no sé si de pronto usted lo ha visto, pero yo jamás había visto que el Señor estaba hablando ahí a dos personas que estaban muertas. Y como si fuera poco, ¿sabe qué dice? Ustedes van a darle luz a un bebé, a una simiente, ¿sí? ¿Cómo van a ser padres ellos si mis padres están muertos antes de que yo nazca? ¿Yo cómo voy a nacer? Entonces, eso no se puede. Uno. Segundo, la simiente que iban a hacer, ¿era una simiente huérfana o no era huérfana? Era una simiente huérfana. No tenía papá y no tenía mamá. Si entendemos, hermanos, que a pesar de que la iglesia, los creyentes sean esquivos a los hijos de la iglesia, aún así Dios es padre de huérfanos. Y Él va a estar ahí, cuidándolos a ellos. Hermanos, al día de hoy, si la iglesia no quiere administrarle el sacramento a los niños, si la iglesia no quiere asumir su papel y su rol de madre de los niños, de los jóvenes, ¿Dios será que sí lo asume o no lo asume? ¿Dios seguirá siendo el padre de esos huérfanos de madre o no? Es una forma más, hermanos, mediante la cual nosotros vemos cómo la Santa Escritura nos muestra que esa realidad
que al día de hoy se ve en la mayoría de las iglesias, históricamente no es algo nuevo, es algo viejo. El creyente siempre ha estado desamparado y como a la deriva. Y se necesita el cuidado paternal, el cuidado maternal de la iglesia y del pastor hacia cada alma que forma parte de la iglesia del Señor. Entonces, hermanos, de esta manera es que nosotros observamos dos cosas acá. Una, capítulo 4 nos va a hablar acerca de un personaje, el primer mártir de la iglesia en el Antiguo Testamento. Y el capítulo 3 nos habla de otro personaje, de un hijo que iba a nacer y que no tenía papá y tampoco tenía mamá. Pero aún así iban a nacer, ¿sí? Y eso nos da esperanza a nosotros, hermanos en la fe, con respecto a los propósitos que el Señor tiene para la iglesia y para cada uno de nosotros. Porque realmente han pasado 4 milenios. Y Dios hasta el día de hoy sigue siendo el padre de huérfanos. Él sigue cuidando ahí a los niños. Él sigue cuidando ahí a los jóvenes. Él sigue cuidando a las damas y a los caballeros que no tienen una buena orientación doctrinal y que no conocen cómo es la cuestión de la consejería pastoral o lo que es pertenecer a una iglesia o lo que implica ser miembro de una congregación. Entonces, de esta manera, hermanos, es que el versículo 15 nos habla de algo. Dice allí, y pondré enemistad, ¿sí? Entre ti y la mujer. Ahí hay claro algo, hermanos. Hay una amistad entre los que están, los de la simiente de la mujer, que son quienes, los que están dentro de la iglesia, y los que son la simiente de la serpiente. ¿Qué quiénes son? Los que están fuera de la iglesia, ¿sí? La iglesia local. Hay una enemistad clara, marcada. Hay una pared de separación, ¿sí? ¿Entre quién? De los que están allá afuera y los que están aquí adentro, ¿sí? ¿Quién puso esa pared? ¿Quién levantó ese muro? ¿Quién hizo y quién puso esa enemistad? Dios. ¿Quién tenía el poder de tumbar ese muro con un mazo lo suficientemente fuerte para tumbarlo? ¿Quién era el único que podía quitarlo y tumbarlo? Dios. El único que podía quitar ese muro, que ese muro se le echó un buen fundamento. Aquí vemos en Génesis 3:15 ¿cómo se dice? Las chambas, ¿cómo se dice? Otra palabra. Las zanjas de las vigas de separación de ese muro. Ya con Moisés vemos que levantan el muro hasta la mitad, más arriba de la mitad, perdón, pero ya es con Cristo que vemos que ese muro se va para ¿dónde? Se va para el piso. Cristo lo tumbó, Efesios lo declara así. Y ahora los gentiles pueden entrar a formar parte interna del pueblo de Dios. Antes no, ¿sí? Eso es lo que llamamos una revelación progresiva. Ahora, de esta manera, hermanos, la cuestión que tenemos que preguntarnos aquí respecto al texto es con respecto a nosotros mismos. Bueno, Dios puso un muro en el Antiguo Testamento, Dios mismo lo quitó en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿yo cómo estoy con mi hermano? ¿Yo he levantado algún muro o no he levantado ningún muro? ¿Sí? ¿De qué clase de personas es usted, hermano? ¿Usted es de la clase de personas que de pronto se deja perder el sueño fácilmente porque algún hermano lo amargó, le fue de tropiezo? ¿Sí? Esto nos tiene que a nosotros hacer pensar. ¿Es usted de las personas que se guardan las cosas o usted habla las cosas? Si usted se guarda las cosas en la iglesia y usted es padre o madre en un hogar, es porque tal vez usted hace eso en su hogar. Mejor dicho, en otras palabras, el procedimiento que usted se le ve públicamente en la iglesia es una evidencia de que ese es el manejo que usted tiene y está acostumbrado por años en medio de su hogar. ¿Sí? Y estamos como iglesia llamados a ¿qué? A crecer. No a ser como aguas estancadas, a quedarnos ahí. Yo soy así, pastor, dije. No, estamos llamados a ser como ¿quién? Como Francisco es, que yo soy así. No me meta conmigo, ese es mi problema. O estamos llamados a ser como Cristo. Y Cristo es diferente en ese sentido,
y a crecer como personas y a crecer como cristianos. Entonces, ¿es usted la clase de personas que no sabe decir las cosas? Porque es muy fácil levantar un muro, hermanos. De esa clase de muros que nosotros tenemos diferentes cosas con los hermanos, es muy fácil. Ah, no, es que yo tengo un problema con ese hermano, no me mira, yo tampoco lo miro, a mí ni me mosquea, ni me da ni viene si viene a la iglesia, eso no es problema mío, ¿sí? Y todo por una pequeña cosa. ¿Es usted de la clase de personas que hiere a su prójimo? ¿Es usted de los que tiene que decir la verdad escuetamente, sin cuidado, sin velar por no lastimar a su hermano? Porque es que yo tengo que decir la verdad. Es que si yo no digo la verdad, no. Y me siento un taco acá, tengo que decirlo. ¿Sí me entienden, hermanos? O sea, estamos llamados a qué? A destruir la unidad o a guardarla. ¿Sí? Y de la misma manera, vuelvo y repito, como yo soy en mi hogar, esto también, no tengo forma de disimularlo y decir que no voy a decir así en la iglesia. De una u otra manera me van a conocer que yo soy así en la iglesia. Ahora, entonces yo por vergüenza no soy así. Y asumo entonces una doble personalidad. En la iglesia soy uno, ¿sí? Y pongo cara con qué, carita feliz, ¿sí? Como la película esta que veamos que ya con ellos, un emoji, ¿sí? Carita feliz. O realmente yo soy un emoji con mi esposo, un emoji con mi esposo, ¿sí? No somos perfectos, ¿sí? Pero soy un emoji. ¿En qué dificultades nos pedimos perdón, nos exhortamos mutuamente y seguimos como dos emojis ahí adelante, ¿sí? O porque es que no es sabio, no es bueno ser de doble personalidad. Uno en la casa y otro en la iglesia. No está bien. Eso no es agradable al Señor. Entonces, hermanos, ¿cómo ves a tu hermano? ¿Como tu enemigo? Es la pregunta. Santiago dice claramente, o almas adúlteras. Un alma adúltera, ¿por qué se caracteriza? O bueno, para que entendamos un poquito más, un adúltero, ¿por qué se caracteriza? Porque es infiel. Entonces, en ese sentido, hermanos, nosotros somos realmente fieles a la iglesia, fieles al Señor, fieles a la doctrina, o somos infieles, o almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad con el mundo qué es? Enemistad con Dios. Pero nosotros cambiamos el versículo. Entonces le hacemos decir, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la enemistad con el hermano es tranquilidad o paz en mi corazón? ¿Sí? Y muchas veces tengo una enemistad y tengo una enemistad y tengo una enemistad. ¿De qué clase de personas soy? Jesús nunca dijo que el mundo está en paz con él. Jesús, ¿qué dijo? Que la paz está con quién, con la iglesia. La paz está dentro de la iglesia. La paz de Cristo no está fuera de la iglesia. Por eso el mundo está como está. Y por eso el mundo seguirá estando así. Y el mundo no va a cambiar. Porque se necesita el poder de Dios para que realmente el mundo cambie. Entonces, de esta manera, hermanos, eres de los que puede perdonar al hermano, pero no puedes olvidar. Se necesita la gracia de Dios para perdonar o no. Y se necesita la gracia de Dios para olvidar o no. ¿Qué mal te han hecho que no puedes perdonarlo? ¿Qué ha pasado? No, es que eso no. Yo pregunto, ¿qué mal le hicieron a Cristo y qué mal Él no perdonó? Recordemos sus santas palabras en la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermano, realmente, si hay algo que necesitamos es de la gracia de Dios. El hermano Alejandro dijo algo claro. Bueno, tengo muchas cosas claras que voy a retomar. La reforma, y lo declara la reforma hasta el día de hoy, dice que un niño o una persona no puede recibir la gracia si no recibe antes qué, si no recibe antes qué, el bautismo.
El bautismo y los sacramentos, como el bautismo y la cena, son medios de gracia. Sin embargo, otra postura teológica que también se confiesa reformada, dice que uno recibe gracias a Dios de todas las formas. ¿Sí? Si notan la diferencia tan grande, si tú le quitas el bautismo a alguien, no le quitas la salvación, porque el bautismo no salva, pero le estás quitando ¿qué? La gracia de Dios. ¿Sí? Pero las implicaciones son grandes sobre esa criatura. Y para la historia de una nación todavía son mucho más grandes. Son cosas solo para considerar. Y más porque en el contexto de pedir perdón, de quitar ese muro, necesitamos ¿de qué? De gracia. Porque sin gracia no somos sino desgraciados. Y por eso nos va como nos va. Y por eso somos y nos comportamos como lo hace el mundo. Los del mundo son desgraciados. Recordemos que el prefijo de des antes significa sin gracia. Entonces, que el Señor tenga misericordia de nosotros, hermanos. Cristo oró por la paz de la iglesia. Él dijo, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean, ¿qué? Uno. Si notan lo que dice Efesios, él derribó la pared intermedia. ¿Para qué? Para que fuéramos uno. Cuando Jesús ora aquí en Juan 17, él ora por la unidad. Pero la unidad de la iglesia es lo mismo que decir la paz de la iglesia. No es otra cosa. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Hermanos, Cristo prometió su paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hermanos, Él no prometió solamente la paz. Él prometió su paz. ¿Usted tiene la paz de Cristo? Una cosa es que usted tenga paz, que se sienta con tranquilidad, que esté bien, pero usted tiene la paz de Cristo. ¿Qué pasa si la salud que usted tiene hoy no la tiene mañana? ¿Tiene paz? ¿Qué pasa si usted queda en una calamidad doméstica o una catástrofe familiar? ¿Tiene paz? Humanamente no tenemos paz. Necesitamos la paz de quién? De Cristo. Su paz, no la paz nuestra. De esta manera, hermanos, Mateo dice, el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe ¿con qué? Con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hermanos, ustedes pueden diferenciar emocionalmente la paz del gozo. ¿La pueden diferenciar? Complejo, ¿cierto? Yo puedo diferenciar un billete, por ejemplo, lo toco, lo tangible. Yo puedo diferenciar un carro, los colores, o yo miro el logo, la marca. Pero yo puedo diferenciar la paz del gozo, muy complejo, muy difícil. Si es que se puede hacer. A nivel emocional todavía es más difícil. Hermanos, hay personas que a veces van a la congregación, llegan y nos han dicho, es que yo llego ahí y tengo una paz, ¿sí? Y hay gente que viene por eso, porque tiene paz, tiene gozo. Pero dice algo característico del Señor allí, que hay personas en las cuales la palabra de Dios va y el predicador esparce y cae en su corazón y puede sentir un gozo, una paz. Y la persona llega a pensar que la persona que es, no soy creyente, soy cristiano, ¿sí? Y Jesús no está diciendo eso ahí. Jesús dice que puede experimentar cosas, pero eso no quiere decir que sea creyente, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros sintamos o no sintamos esa paz? Lo importante es que realmente la tengamos, porque no somos de emociones. Tampoco es quitarnos o castrarnos las emociones, no, porque somos seres emocionales, pero no hemos de movernos solamente por o exclusivamente por nuestras emociones. Por eso decía Pablo a los romanos, justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, solamente Cristo nos puede dar la paz. Yo vuelvo y le pregunto, ¿usted tiene paz? ¿Está tranquilo en este momento acá? ¿Qué es lo que lo perturba? ¿Qué es lo que pasa que cuando llega usted a su hogar, usted, pum, de una vez encuentra esa enemistad tal vez, de la que Cristo quitó de la iglesia, al interior de ella? Por eso hablamos de la paz al interior de la iglesia. Usted cuando llega a la iglesia a reunirse con los hermanos, ¿tiene paz? ¿Se siente esa paz? ¿Vive en esa paz? ¿Busca cuidar esa paz con el hermano? ¿O tiene otra posible actitud? Hermanos, la paz de Cristo no es una obra de la carne, es un fruto del Espíritu. Gálatas así lo dice. Dentro de esto, hermanos, yo quiero que tengamos en mente algo. Históricamente en Israel estaba el lugar santo, el lugar santísimo, pero alrededor de eso había un muro, y era un muro que separaba, era el muro de los gentiles, separaba el patio de los gentiles de lo que era la casa de Dios, el templo, ¿sí? Dentro de esto, hermanos, ¿cómo la idea entonces que tenemos que hacernos en ese sentido? Que el Señor quitó ese muro. Es como si usted viera el tabernáculo, pero si lo viera sin la cubierta exterior. Entonces los gentiles ya puedan mirar, ya puedan ir más allá, ¿sí? Una de estas cosas se ve claramente en el libro de los Hechos cuando hay una revuelta por allá con Pablo. Y después le echan la culpa a Pablo de que Pablo había hecho que una persona incircuncisa entrara al templo. Y eso generó una gran trifulca. Dentro de esto, hermanos, al día de hoy tenemos una ilustración más cercana a nuestro tiempo. Si usted ha visto, nosotros vivimos el mundo de posguerra. Yo no sé si usted recuerda las noticias, pero mirando este texto, yo me acordé perfectamente de lo que era el muro de Berlín. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan ustedes las imágenes cuando esa gente pudo ocupar el muro de Berlín? Cómo la gente cogía la maceta, el polvo y comenzaban a romper ese muro. ¿Se acuerdan ustedes también en aquel entonces de la famosa cortina de hierro que dividía a Europa? Hermanos, esos muros son los que levantamos nosotros, los hombres, y somos nosotros los que estamos llamados a quitarlos. Ahora, si son muros espirituales, necesitamos el poder del Espíritu Santo para quitarlos. Si Él no nos ayuda a quitar esos muros, no podemos quitarlos. Solamente bajo el poder y guiado bajo el Espíritu Santo es que podemos hacer algo así. Quería leer una reseña de Josefo, registrada en las antigüedades de los judíos, pero por tiempo no la puedo leer al respecto de lo que nos puede ilustrar acerca del muro. Solamente quiero concluir diciendo lo siguiente, hermanos. Vemos un celo religioso en aquel entonces de los judíos con respecto a los gentiles, sí. Pero ese celo era santo, no. ¿Era un celo misericordioso? No. ¿Era un celo con amor? No. De nada nos sirve que nosotros querramos continuar con el pensamiento de la reforma si realmente nosotros cogemos y tachamos a los otros hermanos y los condenamos al infierno. Ellos están mal. Eso no es de Cristo. Cristo sabía cómo estaba su iglesia y por eso el Señor lo dijo en el Antiguo Testamento. Pueblo loco e ignorante. Imagínense cómo es eso. Porque él sabía cómo son las ovejas del pueblo de Dios. Cogen por aquí, cogen por allá. Y dice, pero si aquí están los pastos verdes, aquí está el pastor, aquí está el rey. Locos. Hermano, esa es la realidad del pueblo de Dios de hoy. Una posible traducción para el texto que estamos considerando allí es esta, hermanos. Pues Él, Cristo, es la paz de nosotros. No es una paz, Él es la paz. Haciendo de ambos uno y derribando la pared intermedia de separación, la enemistad en su carne, aboliendo la ley de los mandamientos expresados en dogmas. Cambia si usted observa. Termino entonces simplemente preguntando, hermano, ¿Cristo es su paz?
La iglesia y Cristo te brindan tranquilidad. Tú puedes decir, Cristo es mi paz, pero la iglesia te brinda tranquilidad. Tu paz es ver a tal hermano cuando el juicio de Dios venga sobre él. Esa es tu paz. Yo sé que en ese momento va a pasar algo y entonces ahí el Señor le va a pasar la factura. Esa es la paz tuya. La paz tuya es dejarte llevar por tus deseos. Y es que si yo logro esta meta, esta proyección, ¿y qué pasa si no lo logramos? Ni siquiera como iglesia. ¿Qué pasa? ¿Tienes la paz de Cristo? ¿Tienes el consuelo de Cristo? ¿Estás tranquilo? ¿Estás tranquila? ¿O estás en zozobra? Es diferente. Por eso no hablamos solamente de una paz emocional, sino una paz en sentido íntegro. Y por eso confesamos, como dice el apóstol allí en Efesios, Él es la paz. La paz no es otra cosa. Que ojalá el Señor nos conceda esa bendición de poder encontrar nuestra real tranquilidad y nuestra verdadera paz en Él. Señor, te alabamos por el tiempo que nos concedes bajo tu gracia. Señor, como oraba en el principio, sabemos de hermanos que están en el Cauca en este momento padeciendo, intimidados por la guerrilla. Sabemos, Señor, también de hermanos en la cárcel que están en el Chocó, que son conciudadanos colombianos y sabemos que están sufriendo las inclemencias del clima, del cambio climático, de las políticas de un gobierno negligente. Señor, rogamos que a tu pueblo allí le des tu paz. Señor, pedimos por Colombia, no solamente la iglesia reformada, sino las iglesias de Cristo acá. Señor, dales la paz de Cristo. Señor, que el ciego pueda ver, que el cojo, que ahí va a tranca y a mocha siguiendo al Señor, pueda andar, pueda correr. Que el que está fatigado, el que está cansado, el que no quiere seguir más adelante, el que quiere botar la toalla, el que quiere decaer, le sean concedidas las fuerzas del Espíritu Santo y pueda llevar adelante su hogar, su vida familiar, su vida en pareja. Señor, rogamos que escuches nuestra plegaria, que traigas tu reino sobre este mundo, que nos concedas tu gracia, tu paz. Señor, ayúdanos a que Cristo sea nuestra paz y que no sean nuestras acciones, nuestros planes, nuestra salud, nuestro yo, sino que seas tú, Señor. Te adoramos, Padre, y te alabamos por escuchar nuestra plegaria, por este tiempo de adoración hacia ti, Padre, y de reverencia hacia y ante la Santísima Trinidad. Te alabamos, Padre, y te adoramos. En los méritos de Cristo te damos gracias. Amén. Hermano Alejandro.